Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, Marcelo Ramal, es hombre de la política, precisamente el Partido Político Obrero, hombre de izquierda, pero es economista también. Primero, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Y yo no entiendo nada de economía, pero hay cosas que no me cierran, digamos. Si una persona hoy, por ejemplo, tiene $10.000, para muchos es una cifra inalcanzable, pero es un auto mediano, digamos, tampoco es de millonarios. Y en un plazo fijo gana más de 300.000 pesos por mes, ese plazo fijo. Así es. Y el trabajador, ¿qué trabajador gana 300.000 pesos por mes? O sea, no, es lo que no digo, no me cierro esas cosas de la economía, digo, no puede ser que la especulación rinda mucho más que la producción, que el trabajo. Bueno, sí, es, digamos, la situación de un país en situación de quiebra, de bancarrota. Para financiarse y refinanciarse todo el tiempo, solo puede hacerlo pagando intereses usurarios. Y esa es, si me permitís, casi la explicación de fondo de todo esto que estamos viviendo ahora. Argentina está reciclando todo el tiempo una deuda, cada vez con un peso, con intereses más gravosos. Bueno, y esa situación conduce a la disolución de la moneda, a una confiscación económica permanente sobre trabajadores, sobre jubilados. Bueno, y ahora vamos a tener, ¿no es cierto?, un nuevo episodio que probablemente tenga características muy dramáticas en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente siempre con lo que por lo menos a nosotros más nos importa, o lo único que nos importa, es el mundo del trabajo, es decir, lo que va a pasar con la persona que ahora, a partir de este dólar de 4.70, 4.80 y demás, tenga que ir a comprar, tenga que ir a la verdulería, a la carnicería, con el mismo sueldo que tenía cuando el dólar estaba a 400. ¿No es cierto? Y si el dólar baja, tampoco una vez que aumenta, lo que aumentó no baja nunca, aunque el dólar baje. Porque se tiene la impresión, incluso tal vez justificada, de que el bajón en pocos días va a terminar siendo remontado, es decir, que la tendencia es, ¿no es cierto?, hacia una desvalorización. ¿Y cómo se sale de esto? No, acá muy claramente Argentina no puede salir de esto si no revisa y rechaza esta situación de endeudamiento crítico, eterno, en una hipoteca que ya pagó varias veces. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. La situación que vivimos, esto vale, digamos, en un sentido, ¿no es cierto?, general, pero en los últimos años hemos vivido una salida de divisas, una fuga de capitales que debe estar entre las más grandes de la historia. Si vos contás en los últimos 3 años el saldo de balanza comercial puro, Argentina ganó 40.000 millones de dólares. Decime dónde están. 40.000 millones de dólares en la diferencia entre exportaciones e importaciones y $0 como reservas disponibles en el Banco Central. Y si haces la cuenta, ahí vas a tener algo de lo cual se habla muy poco, que es un pago, es decir, el pago monumental de capital e intereses de la deuda privada, que abarca alrededor de 25.000 millones de esos 40.000 que se terminaron dilapidando. ¿Deuda privada de cuándo? De la época del macrismo. Es decir, las grandes corporaciones que tomaron deuda en los años de Macri contaron con Alberto Fernández y Fernández Cristina con la gran facilidad para hacerse de pesos, comprar esos dólares y remitirlos al exterior. Marcelo, ¿qué nos puedes decir a nosotros que, mira, estuve hablando esta semana con el tema del dólar con familiares que son más grandes que yo en edad, ¿no? Que me decían, vos cuando eras chiquito, nosotros teníamos que salir a comprar al almacén, kiosco y demás, y comprábamos a la mañana porque a la tarde nos cambiaban el precio, y a la noche ni hablar, y al otro día, lógicamente, también. Y durante esta semana, yo me imaginaba lo que me decían, y durante esta semana lo escuché varias veces.
en automotriz, en supermercados, en proveedores y demás, que no, el precio de la mañana porque la tarde vuelve a cambiar. Entonces yo te escuchaba recién que este plan económico fracasó, pero viendo eso, de dónde venimos, hace mucho tiempo entonces que venimos con planes económicos fracasados. ¿Y qué le podés decir a nosotros que cuál es la salida? No entendemos bien, lo que no somos economistas, si hay una salida real a esto o Argentina va a ser un embudo permanente. No, ocurre lo siguiente. Este problema de los precios que ha ocurrido, por ejemplo, ocurrió con la hiperinflación de 1989, digamos, en varios momentos de la historia, tiene que ver con que, digamos, la moneda nacional, el medio de circulación, está en una situación de disolución. ¿Por qué está en disolución? Porque el Estado que emite esa moneda está quebrado. Y ese Estado está quebrado como resultado de una larga política de rescate, no al mundo del trabajo, no rescate al jubilado, de rescate al capital. Mira, no nos vayamos muy lejos. La gestión de Sergio Massa arrancó emitiendo 1 millón de millones de pesos para comprar deuda pública en pesos, de la que había emitido Guzmán, y que se estaba viniendo abajo porque era muy claro que el país no tenía solvencia. ¿Dónde están esos pesos? Esos pesos, más temprano que tarde, se dirigen a la compra de dólares, a la fuga de capitales, levantan los precios internos, destruyen cualquier signo monetario. Bueno, y ese proceso termina descargándose violentamente sobre el único precio de la economía que no está indexado por ese mecanismo perverso, que es el salario y las jubilaciones. Claro. Es decir, estamos viviendo una inmensa confiscación social. Ahora, naturalmente yo tengo, y nuestra corriente considera que esa deuda debe ser revisada, incluso rechazada, por el carácter incluso, si me permitís el término, delictivo que empieza a tener. Mirá, esta corrida cambiaria, voy a decir algo fuerte, va a terminar llevando presos a los que operaron para bajar el dólar. Porque si vos hace 2 semanas le sacaste al ANSES títulos de deuda en dólares para cambiárselos por títulos en pesos de dudosa solvencia, y ahora estás vendiendo esos títulos de deuda en dólares que valen de la paridad el 25% de su valor nominal, pero quien lo compra, si lo espera al vencimiento, cobra el 100%, quiere decir que vos estás endeudando al país a una paridad del 40 o 45% anual en dólares. Después, es decir, con los bonos que le arrancaste a la abuela, al Fondo de Garantía del ANSES, los estás mal vendiendo y estás armando una operación de deuda en dólares que ningún país puede sostener. Ahora, yo te digo una cosa. Yo voy a decir, bueno, naturalmente no se puede seguir con el FMI, pero el acuerdo con el FMI se cayó. Me refiero, alguien puede decir, no, cuando va un funcionario al FMI, le abren la puerta y lo reciben. Es decir, dice, ¿quién es? Soy subsecretario de Massa. Ah, sí, pase, sí, fenómeno. Eso es lo único que hoy existe. Pero los términos del acuerdo están caídos porque Argentina no tiene ninguna condición de cumplir lo que se le pide. Entonces ahora, en estos días, van a una operación de rescate del acuerdo a costa quién sabe de qué. A costa, por ejemplo, de que en el segundo semestre tengamos aumentos de tarifas impagables en la luz y el gas, porque esa es la forma de reducir subsidios en el presupuesto nacional. A costa de que ya se empiece a preparar una reforma laboral y una reforma previsional. Ahora, Marcelo, de ser así,
ya el gobierno levantó los brazos y listo. En una etapa electoral ya dijo, no, de ser así como vos decís, no tiene ninguna chance, pero cero chance en una electoral. Ahora, la pregunta que yo me hago es, la economía pospandémica ha ido creciendo. ¿Y cómo es esto que la economía crece en el marco de esto que vos bien dijiste, en una moneda que no vale nada, en un salario que hay así, porque los beneficios de este crecimiento no lo dio el trabajador precisamente, pero este crecimiento dio beneficios? Muy buena pregunta, porque a veces, cuando uno dice, bueno, esto está mal, los trabajadores están mal y todo, uno dice, bueno, y todos están mal, digamos, y nadie sale. No, es muy interesante. La economía creció. ¿Qué quiere decir esto? El capital logró resarcirse en medio de esta crisis. ¿Y sobre qué bases? Sobre condiciones laborales absolutamente penosas. ¿Por qué las empresas ganan? ¿Por qué se reactivó la economía? ¿Sobre qué bases sociales? Sobre una precarización del trabajo que la Argentina nunca conoció. Mira, el gran efecto de la pandemia, del cual la pandemia tuvo muchos efectos, ¿no?, en el plano sanitario, pero uno de los efectos más terribles de la pandemia es el impacto en la precarización del trabajo. Hay fábricas enteras que hoy tienen un 20 o 30% de trabajadores contratados. El año pasado, vos fijate, esto es verdad, la economía crece, incorpora puestos de trabajo. El año pasado incorporó 600.000 trabajadores registrados. Pero de esos 600.000, la mitad son trabajadores llamados monotributistas. Es decir, la mitad de los nuevos puestos de trabajo es gente que trabaja con factura. Bueno, entonces, de hecho, ya se dio la reforma laboral, se está dando. Exactamente, hay una reforma laboral, de hecho, que ahora, lógicamente, alguna de la gente que se postula ahora para gobernar quiere legalizar, es decir, quiere darle un estatus jurídico más sólido, porque, digamos, todo lo que se hace de facto tiene esa cosa inestable. ¿Y se puede hacer todo esto sin conflicto? No, yo creo que va a haber conflicto. En este proceso de degradación del trabajo le cabe una gran responsabilidad a las cúpulas sindicales que han tolerado, ¿no es cierto?, todo este proceso, han tolerado paritarias a la baja. ¿En qué sentido? En este proceso donde te dicen, bueno, 15% este mes, dentro de 3 meses 4%, pero con una inflación del 7% mensual, un solo mes en el cual tu salario espera ya te comió de un salario de 100.000 pesos, 7.000 pesos. Marcelo, ¿estamos en condiciones de afirmar que esto es una hiperinflación? Bueno, están dadas, digamos, están instaladas todas las condiciones, ¿no es cierto?, de la hiperinflación. Entre otras cosas porque las empresas han armado un sistema perfecto de indexación. Es decir, que en el mes que sigue, todo tiene como piso la inflación del mes pasado. Un ejemplo claro es el transporte. Viste que llegaron a un acuerdo las empresas de transporte que dicen, bueno, 7,7 el mes pasado, entonces este mes arrancamos con 7,7. Le agregás algún otro factor, que se corrigió el dólar, que al corregirse el dólar se corrigieron los combustibles, que yo, bueno, del 7,7 te vas al 8,5. Es decir, está armado un mecanismo espiralado que perfectamente, ¿no es cierto?, puede llevar a esa situación. Desde el punto de vista, digamos, de una visión socialista de todo este proceso, acá hay una paradoja, ¿no es cierto?, que es muy interesante. En el afán de defender lo que llamaríamos el mercado, es decir, una economía que seguía como, digamos, de acuerdo al lucro, se ha liquidado el elemento que actúa como nexo en el mercado, que es la moneda y los precios. Es decir, estamos entrando en una suerte de paralización económica que es resultado, ¿no es cierto?, ahora de todo este salto del dólar y todo más. Entonces creo que en esas crisis es donde se tiene que poner de manifiesto la posibilidad de una transformación social
que la Argentina reclama a gritos y el mundo reclama a gritos. Porque este desquicio económico para rescatar intereses capitalistas es el que, otro día lo podemos charlar, lo vamos a hablar, ha llevado al mundo ahora a una guerra. Entonces, bueno, Política Obrera, mi corriente, va a intervenir en el proceso electoral, llamando la atención sobre todo este proceso político que requiere una intervención y un protagonismo de los trabajadores probablemente como nunca se tuvo. Marcelo, gracias por haber venido. No, por favor. Podíamos ir conversando, el Seguro. papel de China, tocaste la guerra, es todo un tema, porque hay también ganadores y perdedores. Así es. Pero bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com